Gracias a Dios, bienvenidos todos. Vamos a la palabra de Dios como siempre, porque es lo fundamental para nuestra vida, que entendamos, que conozcamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Gracias a Dios por su bendita palabra. Su palabra es lumbrera, dice la Escritura, es lumbrera a nuestro camino, es la que nos alumbra para entender todo lo que está escrito, para entender lo que es la vida, para entender quién es Dios, cómo es Dios, y eso lo podemos entender en su palabra. Entonces, hoy vamos a estar hablando de qué profecías bíblicas ya muy pronto se van a cumplir ante nuestros ojos. Y vamos al libro de Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 44, versículo 7. Está escrito y dice así la palabra de Dios. Dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Gracias a Dios por su palabra. Se están cumpliendo aceleradamente las profecías bíblicas ante nuestros ojos. Gracias a Dios por ello. Y como leímos aquí en el libro del profeta Isaías, Dios le pide al profeta, y claro está, pues indirectamente o directamente, como lo quieran ver, a nosotros mismos tres cosas. Una, que proclamemos lo que vendrá en el futuro, que lo pongamos en su debido orden. Dos, y tres, que lo anunciemos. Esto es, que seamos atalayas, que avisemos, que demos alerta de lo que viene en el futuro. Y como hemos visto y se ha cumplido el tiempo, y como lo estuvimos anunciando en recientes enseñanzas acerca de la destrucción del arco de Elam, si recordamos esta enseñanza, hace pocos domingos, días, pocas semanas la tuvimos, que es la destrucción del arco de Elam, pues es la destrucción del poderío militar y nuclear de Irán, que está escrito esta profecía en Jeremías, en el capítulo 49, versículos 34 al 39, pues ya lo hemos visto en las noticias, ¿verdad? Y si no lo habíamos visto, pues ¿qué creen? Que ya se está cumpliendo, ya está cumplida ante nuestros ojos. Una profecía que fue escrita hace 2750 años. Recuerden que en la Biblia las profecías pueden tener hasta 2 o hasta 3 cumplimientos dependiendo del tiempo, pero siempre van enfocadas a veces en el tiempo en que se vivieron. En el tiempo, por ejemplo, de Jeremías, se pudo haber cumplido esta profecía con respecto a en ese tiempo Elam, pero esta se está cumpliendo en nuestros días, 2750 años después. ¿Y esto qué significa? Esto nos comprueba que la palabra de Dios es verdad, es verdadera, es veraz la palabra de Dios. Dios, tarde que temprano, sí va a cumplir sus promesas. Dice la Escritura que sus promesas en Él son sí y son amén. Amén significa así sea, así es, así se cumple, así se han cumplido. Y se están cumpliendo, su palabra se cumple, sus profecías se cumplen, a lo cual pues a muchos nos agrada, le damos gloria a Dios porque la revelación en la Biblia se está cumpliendo, y a otros pues como que no les agrada tanto, ¿verdad? Sobre todo al adversario de Dios, a Satanás, no le gusta que se cumpla la palabra de Dios, y aquellos pues que han sido engañados por él o que le siguen a este ser malvado, inmundo, pues no les gusta que se cumpla la palabra de Dios. Israel le puso, nada más como un dato, a la operación para desmantelar las bases nucleares de Irán. En hebreo le puso el nombre, porque siempre le ponen nombre a las operaciones que hacen, Am-Kalabi, que en el idioma persa significa amanecer de los leones. Y Israel, pues como un león, ¿verdad?, que ruge, pues ha salido a devorar a su presa, en este caso
a sus enemigos. El ayatollah al-Jamenei, quien ha declarado desde su ascenso al poder en Irán que odia a Israel, que quiere desaparecerlo de la faz de la tierra, pues es como un tipo, escrituralmente hablando, es un tipo y figura del personaje bíblico malvado llamado Amán, quien en el libro de Esther, por su odio a los judíos, trató de eliminarlos, y es más, construyó una horca, dice, de hasta, creo que son 40 metros, era la altura de esa horca, supuestamente para acabar y destruirlos. Y ¿saben lo que pasó al final? Pues que este malvado Amán terminó finalmente colgado en esa horca. Entonces, conforme a los tiempos y a las señales descritas en la Biblia, pues nos podemos dar cuenta que ya estamos en los tiempos finales. Se está terminando ya la dispensación de la gracia, y que comenzó cuando Cristo hace 2000 años fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz. Comenzó un tiempo de gracia, pero ya estamos muy cercanos a que ese tiempo ya termine, porque la iglesia tiene un principio, la iglesia de Cristo tiene un principio, pero tiene un final. Y entonces, en el final, pues las profecías bíblicas se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo, y de aquí en adelante puedo asegurarles que de forma muy acelerada. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene, Cristo está pronto a sonar esa trompeta y a venir por su iglesia. Ya pronto se va a terminar el tiempo de la iglesia, por eso tenemos que estar predicando, preparando al pueblo de Dios, a la iglesia, para que nos preparemos, para que estemos listos, porque vienen grandes acontecimientos que fueron profetizados, que han sido profetizados, que están profetizados en la palabra de Dios y que se van a cumplir, ¿sí? Como este evento que acabamos de ver que se está cumpliendo, ¿verdad? Porque todavía no termina la guerra, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente. Es más, este evento va a propiciar más guerras todavía allá en el Medio Oriente, pero se está cumpliendo la palabra de Dios. Lo estamos viendo ante nuestros ojos. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿verdad? Pues, ¿qué otras profecías están en proceso de cumplimiento, en proceso de ser cumplidas? ¿Cuáles se van a cumplir en un breve tiempo? ¿En qué orden, dice la palabra? ¿Quién pondrá en orden el futuro, lo que sucederá? Le dice Dios al profeta Isaías. ¿Qué acontecimientos próximos vendrán al mundo? Muchos están angustiados, ¿qué va a pasar? Muchos están pensando, bueno, entonces ¿qué? Ya viene el tercer conflicto. Muchos están preocupados de que si va a tronar una de esas petardos, ¿verdad? Por así llamarlo. Aquí petardos son como cohetes o explosivos que explotan, aquí en México explotan muy fuerte, ¿verdad? Palomas aquí se le llaman. Bueno, pues para no llamarlas por su nombre, pues muchos están pensando si ya va a tronar uno de estos grandes bombas, ¿verdad? En el mundo. ¿Qué le va a suceder pronto a la nación de Israel, a la iglesia de Cristo, al mundo entero, a todas las naciones? El tercer templo de Israel ya pronto será construido, van tomados de la mano el tercer templo con el gran conflicto mundial, con la tercera, ¿verdad? Le podremos así llamar. Pues se están cumpliendo, están muy cerca, y hoy vamos a hablar de 5 profecías bíblicas que están ya muy cercanas a su cumplimiento. No vamos a poder ahondar o profundizar en las mismas por el tiempo, pero vamos a decirlas, vamos a comentarlas, y en los próximos videos que sacamos entre semana, pues iremos hablando de cada uno de ellas con mayor profundidad. Entonces, ¿qué profecía detonará lo que acaba de suceder allá en el Medio Oriente entre Israel y Elam, que es Irán? Recuerden que Elam es uno de los nombres que se le da a la nación de
de Irán, que le fue puesto ese nombre apenas en 1935, hace 90 años se le pusieron ese nombre, pero en la Biblia está registrado como Elam o como Persia. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar lo que está la destrucción de este arco de Elam, de haberle quitado el arco, que significa haber eliminado el programa nuclear de Irán? ¿A qué nos va a llevar más adelante? Bueno, esto nos va a llevar o es el inicio, por así decirlo, que va a desencadenar el cumplimiento de otra gran profecía en la Biblia, que es la guerra de Gog y Magog, que está profetizada en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Va a detonarse el cumplimiento de esta importante profecía, o sea, vamos en camino a esa profecía que se le llama la guerra de Gog y Magog. Es en el cumplimiento profético del arco, ¿verdad? ¿Qué está propiciando? Bueno, pues que va a poner los garfios sobre otra nación que se llama Rusia, quien va a tomar la estafeta para convertirse hoy en el principal enemigo de Israel. ¿Por qué? Porque así está profetizado, así lo debemos entender, ya está descrito en la Biblia. Y esta nación, en su aventura para tratar de conquistar un día Israel, al cual lo van a acompañar diversos países, dice la palabra, Dios mismo está utilizando garfios para atraerlos a los montes de Israel. ¿Para qué? Para que un día todas estas naciones lideradas por Rusia van a tratar de conquistar a Israel. Vamos a leerlo así rápidamente en Ezequiel 38, versículos 2 al 4. Y ahí lo vamos a tener, ahí lo tenemos en las pantallas, 38, 2 al 4. Dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. Gog significa líder. De la tierra de Magog, que la tierra de Magog significa la zona donde está establecido Rusia. Dice príncipe de Ros, que significa Rusia, Mesec, es la ciudad de Moscú, y Tubal, que es Tosblok, es otra ciudad rusa. Dice, y profetiza contra él, y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Ezequiel profetizó hace 2600 años que en los postreros días Israel sería invadido por pueblos que vendrían del norte. Ya dijimos Magog, que es de la zona de Rusia, y lo van a acompañar otras naciones, como son Togarma, dice la palabra, que es Turquía, que hoy se le conoce como Turquía, Persia, que hoy es Irán, Gomer, que es China, y otras más. Esta profecía va a ser cumplida al principio de la semana 70 de Daniel. Ezequiel 38, 16, dice así: y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá, ¿cuándo? En los postreros días que te traeré contra mi tierra. O sea, los postreros días son los últimos días. Para que las naciones me conozcan. Hay un propósito, dice, para que las naciones me conozcan. Cuando yo sea santificado por medio de ti, ante sus ojos, oh Gog, que es líder. Hoy hay un gran líder de Rusia, ¿verdad? Que conocemos su nombre. Un dictador que ya lleva 20 años en el poder. Bueno, pues parece ser que ese tiene todas las características para ser este gran líder que un día Dios va a traerlo a los montes de Israel. Dice ahí que este poderoso ejército, dice, compuesto de varias naciones lideradas por Rusia, serán atraídas y que serán destruidas, pero ya milagrosamente,
directamente por Dios. ¿Dónde? En los montes de Israel. O sea, un día van a llegar a los montes de Israel, a la zona, ¿verdad?, del norte de Israel, porque es la única zona que tiene montes en Israel, que aún están peleándose, ¿verdad?, esa zona del norte de Israel. Dice que un día van a llegar ahí y que ahí Dios va a tratar con ellos, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hoy hemos visto cómo la nación de Israel pues ha tenido victorias, tiene un gran ejército, a pesar de que son un pueblo tan pequeño, tienen un gran ejército, considerado uno de los más poderosos en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Pero a pesar de ese ejército que tienen, poderoso, bien adiestrado, ¿quién está detrás de ellos para darle la victoria? Es el Señor, porque no es con ejército, esa es la palabra que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, con el Espíritu de Dios, es como nosotros podemos obtener nuestras victorias. Así es en la vida cristiana, que nosotros, por medio del Espíritu Santo en nosotros, podemos vencer, podemos tener victorias, ¿sí?, en contra de nuestro enemigo, acuérdense que los cristianos tenemos 3 enemigos fundamentales. Uno, nosotros mismos, nuestra carne contaminada, nuestra carne bajo pecado. El pecado, ¿verdad?, es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo, el diablo. Y el mundo, ¿verdad?, que trae con la vanagloria que el mundo nos ofrece, con los deseos de la carne que el mundo nos ofrece, pues son nuestros enemigos con los cuales tenemos que estar luchando continuamente. Es en contra de ellos. O sea, tenemos enemigos, ¿y quién nos va a dar la victoria? Pues andar en el Espíritu. Dice la palabra que andemos, dice Romanos 8, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queramos. O sea, tenemos esas tentaciones todos los días. Entonces, Dios va a tratar directamente, va a llegar un tiempo en que el pueblo de Israel va a tener que aprender, y esto a principios de la semana 70, que después explicaremos más adelante, cuál es el significado de la misma. Dios va a volverse a tratar con el pueblo de Israel, y para que entiendan y comprendan que Dios es el que da las victorias. Amén. Aunque sepan hoy que Dios estará detrás, bueno, pues más adelante van a entender que Dios les va a dar siempre la victoria. Está escrito en Ezequiel 38:22. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Ezequiel 38:22 dice así: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y granos de granizo, fuego y azufre. Aquí ya el pueblo de Israel no va a depender ni siquiera de su ejército, ni siquiera de que lo apoye hoy la gran potencia que es Estados Unidos, que ya al final ya no aparece en la Biblia. Algo le va a pasar a este país, a Estados Unidos, pero ahora van a tener que depender de Dios mismo. Número 2 está el rompimiento, el quebrantamiento del pacto sempiterno. Esa es otra profecía que ya viene en proceso de cumplimiento, que pronto se va a cumplir. ¿Qué dice esta profecía? Bueno, dice que un día la tierra de Israel y Jerusalén van a ser, tarde que temprano, y ya muy pronto se van a ver obligados por la gran mayoría de las naciones en el mundo, ¿a qué? A dividirse, a partirse, lo cual es algo contrario, va en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, va en contra del pacto que Dios concertó con los patriarcas de Israel y con su pueblo.
con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, levantado por Dios en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 105, 8, 11. Vamos a leerlo. Salmo 105, versículos 8 al 11. Ok, dice así: se acordó Jehová para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, ¿verdad? Que es el padre del patriarca de Israel, y de su juramento a su hijo Isaac, ¿sí? La estableció después con Jacob, que es el nieto de Abraham, por decreto a Israel, por pacto ¿qué? Sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Miren lo que Dios aquí concertó con Abraham, con Isaac y con Jacob, que son los patriarcas del pueblo de Israel. Dios pactó, dice, por 1000 generaciones. Les hizo una promesa, Dios le hizo una promesa a este pueblo levantado. Yo he enseñado muchas veces, no es que Dios haya escogido a Israel y haya elegido, y pues estos me cayeron bien y por eso los voy a elegir como nación. No, Dios en su plan está levantando a un pueblo. Nosotros, la iglesia, estamos injertados en ese pueblo que es Israel por nuestra fe en Jesucristo. Y aquí Dios le hace un pacto con Abraham, le dice por 1000 generaciones que les daría la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán, quiero decirles que está escrito en la Biblia, que va desde Egipto hasta el río Éufrates. Nada que ver con el pequeño territorio que tiene hoy, o que le han otorgado al pueblo de Israel, nada que ver. Dios le juró, ¿sí? Se lo dio como herencia. Y esto se va a cumplir, claro está, pues en el milenio del gobierno de Cristo, cuando regrese Cristo. Se van a cumplir muchas promesas que Dios le dio a Israel, pero ¿cuándo? Hasta que regrese Cristo. Hasta que venga Cristo por segunda vez al mundo, y dice que viene a gobernar las naciones. Dios dice que se lo prometió como herencia a Abraham, se lo juró a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa de Abraham, que tuvo él cuando ya era un hombre muy anciano o grande, o como lo queramos ver. Y se lo decretó a su hijo Jacob. Ahí están los 3 patriarcas de Israel. Miren, para que veamos un comparativo de este pacto que Dios hace con Abraham. Bueno, dice la Escritura que desde Abraham hasta Jesucristo hubo tan solo 42 generaciones. Desde Abraham a Jesucristo. Solo 42 generaciones. Y la promesa de Dios a Abraham fue ¿para cuántas? Para 1000 generaciones. O sea, ¿cuánta faltaría? Nomás réstenle a 1000, réstenle 42. ¿Cuántas generaciones falta para que se cumpla? Y miren, yo lo que quiero que nos enfoquemos es que entendamos que Dios no es un Dios olvidadizo. A Dios no se le olvidan sus promesas. A Dios no se le olvidan sus pactos hechos con su pueblo. Dios no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, lo cumple, tarde que temprano. ¿Sí? Su palabra se va a cumplir al 100%, porque si no se cumpliera la palabra de Dios, pues entonces no sería Dios. No es el Dios que se nos ha manifestado en la Biblia. La palabra de Dios sí a veces tarda, ¿verdad? Esto es como la vida del hombre, que a veces como que no llegan las promesas, las bendiciones a la vida, y como que se tardan mucho. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, tarde que temprano Dios nos va a responder. Dios nos va a dar su respuesta. Dios no se le olvidan sus promesas. Lo que Él pacta, Él lo cumple. Y Dios pactó con Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
Y nosotros hemos sido bendecidos por medio de su descendencia, porque de ahí viene Jesucristo. Más adelante, 42 generaciones pasaron, viene Cristo y entonces en Cristo hemos sido bendecidos por nuestra fe en Jesús. Nosotros somos ahora parte de ese Israel. Nosotros hoy, la iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual de Dios. Amén. Somos el Israel. Por eso los que se levantan en contra de Israel, ¿verdad? Y hablan en contra de Israel, a una propia iglesia que habla, la iglesia de Cristo que habla en contra de Israel, pues están hablando en contra de ellos mismos. Se están dando un balazo en el pie, porque nosotros fuimos injertados, dice la Escritura, en el olivo. Nosotros somos ramas injertadas en el olivo, que es la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, ¿qué viene? Bueno, pues que las naciones de la tierra, entiendo que hoy hay casi 200, 193, no han sabido, no han podido solucionar el problema que para ellos es Israel, por el odio también que se le sienten, por el espíritu del anticristo que impera en el mundo, ¿sí? Y en los próximos meses, pues aún ya tienen previstas reuniones donde quieren dividir la tierra de Israel, quieren levantar darle el estatus de Estado a un grupo que se hacen llamar palestinos y quieren darles una tierra que no es de ellos, es una tierra que Dios le prometió dárselas a Israel. Y bueno, y esos palestinos ni siquiera son se gobiernan a sí mismos, son gobernados por grupos malvados, terroristas como Hamas y otros grupos terroristas que los tienen sometidos y que en su constitución de estos grupos su único fin, objetivo es destruir a la tierra de Israel. Ese es el punto principal de la constitución de estos grupos, destruir a Israel. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, quiere destruir Israel, no quiere que se cumplan las profecías, la palabra de Dios. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a hacer que se cumplan, tarde que temprano. Hay una guerra. Si Israel está en guerra, pues todo el mundo estamos en guerra. La iglesia estamos en guerra como nunca antes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está en guerra. Dice la Escritura, ¿verdad?, que para las naciones Israel ya es una piedra pesada. Esto lo profetizó hace 2500 años el profeta hebreo Zacarías. Y que tarde que temprano las naciones van a tomar esta mala decisión de dividir a Israel. Eso está escrito en Zacarías 12:3. Zacarías 12:3, ahí está en sus pantallas. Dice así: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se van a juntar contra ella. Entonces, ¿qué significa quebrantar el pacto sempiterno? Significa que la tierra de Israel, es una profecía que pronto será cumplida, va a ser dividida. Contrario a lo que, repito, a lo que dice la palabra de Dios. Dice otro profeta, Isaías 24:5, está escrito, dice así: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Fíjense, la tierra, ¿por qué creen que está contaminada? Dice, bajo sus moradores. Los moradores de la tierra están contaminados con tanto pecado, con tanta maldad. Cada día la maldad se incrementa entre las personas, entre la gente. ¿Por qué? Porque el mundo ha traspasado sus leyes, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Han falseado el derecho. Hoy en las naciones a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le llama malo, y están emitiendo leyes de derecho terribles que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué falta?
pues que se van a quebrantar el pacto sempiterno. Eso es lo único que falta y es una profecía que ya pronto se va a cumplir. Para que esto suceda pues la división de la tierra de Israel, pues seguramente el actual presidente de Israel pues ya no estará en funciones. Va a dejar de serlo tarde que temprano, por alguna razón, no sé qué vaya a pasar, cómo se vaya a cumplir, pero ya este presidente que ahorita tiene Israel, pues ya no va a funcionar como tal, porque esta escritura del partimiento, de la división del pueblo de la tierra de Israel, dice que habrá gobernantes burladores de Israel, los que van a romper ese pacto sempiterno. El actual presidente de Israel, pues él cree en la Torá, él cree en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las promesas hechas por Dios, por Jehová Dios a la nación de Israel. Él sí cree en todas esas promesas. Aún ha dicho que sus mejores amigos de Israel son los cristianos que aman o que amamos a Israel, que ya pronto voy a dar una enseñanza del por qué nosotros los cristianos amamos a Israel o por qué lo debemos de amar conforme a la Escritura. Pero fíjense lo que escribió Isaías con respecto a este tema, a este punto de dividir a la tierra de Israel. Dice Isaías 28, 14 y 15, dice así, ahí lo tienen en sus pantallas, dice así: por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, que no es el caso actual, oigan la palabra de Jehová, por cuanto han dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ese es un pacto de romper o de dividir a la tierra de Israel. ¿Por qué? Por medio de un pacto que van a hacer estos varones gobernantes que son, dice la palabra, burladores. La tercera profecía es el arrebatamiento que se acerca, es el arrebatamiento o el rapto, el arpazo, como está escrito ahí en griego, de la iglesia de Cristo. Estamos ya muy cercanos al cumplimiento de este evento que en la Biblia se llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Este es el principal evento profético que ha esperado la iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, a través de los siglos, desde el inicio de la iglesia. La iglesia de Cristo siempre ha esperado este cumplimiento profético. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo y escribió y dice: he aquí les digo un misterio. O sea, un misterio es algo que ya está revelado, fuera un misterio anterior que no conocían. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormiremos es no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Los muertos en quién? En Cristo. Y nosotros, los cristianos que estemos viviendo en ese tiempo, dice, seremos transformados. Jesús, en su ministerio terrenal, Él prometió a sus discípulos, ahí en Juan 14, 1, 3, Él les dijo que se iría para prepararnos una morada, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Posterior a su partida, viene la partida de Cristo, de su muerte, resurrección y ascensión al cielo a los 40 días. Más adelante, le he revelado al apóstol Pablo este evento. No estaba revelado, en el Antiguo Testamento no se habla del arrebatamiento de la iglesia. Habrán situaciones o
eventos del Antiguo Testamento que son como un tipo y figura de ese arrebatamiento, pero nunca se habla en directo de ese arrebatamiento. Por ejemplo, está cuando parte Enoc, que Dios lo toma, ¿verdad? Y se lo lleva. Esa es como una figura y tipo. Elías, cuando el Señor viene, tampoco muere, se lo lleva. También esa es otra figura del arrebatamiento, pero el arrebatamiento no estuvo profetizado ni establecido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio y Él sabe cuándo revela sus cosas, a quién se las revela, para qué se las revela, el momento de revelárselas, porque Dios tiene todo en orden. Y el propósito principal del arrebatamiento es el de resucitar, ¿sí?, a los creyentes que han muerto en Cristo durante los últimos 2000 años, desde que inició la iglesia. Eso es lo primero, la primera parte de esta profecía bíblica, que es el arrebatamiento, que no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Ténganlo por seguro, porque la palabra de Dios sí se cumple, ¿sí? En sus días, en su momento, en los tiempos de Dios, en el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, se va a cumplir. Dice que seremos transformados. Los muertos en Cristo van a resucitar para encontrarse con Cristo en las nubes. Amén. Y nosotros, los que estemos, que nosotros entendemos que ya somos esa última generación por los acontecimientos y profecías bíblicas que se están cumpliendo y que aceleradamente se seguirán cumpliendo, nosotros creemos que pronto nos iremos con Cristo. Pronto somos esa generación que veremos el arrebatamiento. Tantas generaciones, creo que una vez hizo un cálculo, más o menos hay como 29 generaciones, desde Cristo en su primer venida hasta el arrebatamiento o hasta la segunda venida de Cristo, y nosotros ya somos esa última generación. Es más, Cristo nos lo reveló en la parábola de la higuera, que la generación que viera el regreso de Israel a su tierra en 1948, vería el cumplimiento de todas las cosas que están pasando ahorita en el mundo. Entonces, por eso también, y una generación es de 70, 80 años, como dice el Salmo 90, 10. Entonces, ya estamos muy cerca, somos parte de esa generación. Ya la generación de Israel ya está, que vio renacer a Israel, pues ya está en el año 78. Y una generación es de 80 años, pues ya estamos muy cerca de que se cumpla este evento. Con el arrebatamiento de la iglesia terminará el trato de Dios con la iglesia de Cristo en la tierra. Concluirá el periodo de la iglesia como una novia, como el cuerpo de Cristo, para convertirse allá en el cielo, en las bodas del Cordero, para convertirse en su esposa. Va a terminar con esto también el tiempo de la gracia, de la dispensación, de la salvación gratuita por medio de Jesucristo, por medio de aceptar el señorío y la salvación por medio de su sangre de Cristo. 4, una profecía que está ya también muy pronto a cumplirse, será la construcción del tercer templo en Jerusalén. Muy pronto Israel va a firmar ese falso pacto que dijimos anteriormente, un falso pacto de paz y seguridad con muchos, y sobre todo y con el anticristo de por medio, con lo que a Israel se le permitirá construir finalmente ese tercer templo que está profetizado en la Biblia. Claro está que este tercer templo se lo van a permitir a Israel, pues ya con esos gobernantes burladores que leímos, y se le va a permitir a cambio que sea dividida la tierra de Israel y la ciudad de Jerusalén, que va en contra de lo que está escrito, del pacto de Dios con el pueblo, con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este evento va a suceder un poquito, unos días después de que sucede el arrebatamiento de la iglesia, y dice la Escritura que cuando se construya este templo, pues que el anticristo va a traicionar al pueblo de Israel. Una vez que esté construido ese templo, va a la mitad de la semana 70, que son 7 años, a los 3 años y medio se va a detener los sacrificios, porque van a comenzar los sacrificios de corderos en ese templo.
y a la mitad de la semana se va a meter al anticristo al templo para ser adorado. Se meterá como si fuera Dios para hacer sacrificios. Pedirá que se le adore como si fuera Dios. Y eso el pueblo de Israel no lo va a aceptar. Ahí es donde conocerán y reconocerán a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice Daniel 9:27, lo quiero dar una cita, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa es la semana 70 que quedó pendiente a la muerte de Cristo. Dice, y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Es un tipo, el anticristo es un tipo de Antíoco Epífanes, que se metió al templo a pedir metió al templo de Israel al dios Júpiter y pidió que se le adorara y además hizo sacrificios de cerdos. Dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios hace 2000 años hizo una pausa con el pueblo de Israel cuando rechazaron a Cristo, para levantar a su iglesia, que ese es otro misterio. La iglesia de Cristo es otro misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento, que Satanás no conocía, porque Dios es un Dios estratega. Amén. El diablo pensó que matando a Cristo, el Mesías, ya él iba a tomar control del mundo, pero no es así. Por medio de esa muerte de Cristo, Dios abrió la salvación a todas las naciones gentiles. Y ahora de los dos pueblos, ¿verdad? Él hizo uno. De la iglesia y del pueblo de Israel, ahora somos un solo pueblo. Amén. Pero ahí vamos a dejarle porque más adelante estaremos explicando más a fondo estas profecías que ya vienen pronto. Y la última profecía que quiero comentar, que ya pronto se cumplirá, pues será precisamente la semana 70 de Daniel. Cuando se firme ese falso pacto de falsa paz y seguridad de Israel con el anticristo, ¿verdad? Que con muchos del pacto con la muerte, como lo llamó el profeta Isaías, va a dar inicio la semana 70 de Daniel, que también es llamada el día de la angustia de Jacob, que es un periodo de 7 años en los que Dios volverá a tratar nuevamente con el pueblo de Israel, después de casi 2000 años de no hacerlo, a partir de la muerte de Cristo. O sea que para Israel todavía no termina la guerra, va a entrar a un tiempo, un periodo terrible, al día de la angustia de Jacob, que será más terrible que cualquier otro tiempo que haya vivido el pueblo de Israel. Pero eso llevará al pueblo de Israel a reconocer finalmente a Jesús como su Señor y como su Mesías Salvador, al que rechazaron un día, ¿verdad? Como rechazaron los hermanos de José, ¿verdad? Los hijos de Jacob, los hermanos, rechazaron un día a José, que es figura y tipo de Cristo. Así un día el pueblo de Israel va a reconocer que Jesús es el Mesías Salvador. En estos 7 años Dios tratará también con todas las naciones, iniciarán los juicios, los 7 años de juicio sobre el mundo entero, los 21 juicios de Dios serán derramados por todo el mundo. Jesucristo podrá desatar entonces los 7 sellos, ordenará a sus ángeles que toquen las 7 trompetas y ordenará que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre el gobierno del anticristo que se va a manifestar en ese tiempo final. Y que esto está descrito en el libro del Apocalipsis, de los capítulos 6 al 18. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir. No tengamos duda alguna de que las profecías escritas en la Biblia tengamos por seguro que se cumplen, que se van a cumplir al 100%. Tengamos esa seguridad.
tengamos por la fe puesta en su palabra, que se van a cumplir al pie de la letra. Eso es lo hermoso de la Escritura. Jesús dijo, los cielos, la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. La palabra de Dios, Jesucristo que es Dios, ¿sí? Su palabra no va a pasar. Sus promesas, sus pactos que Él ha hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, pues ya escuchamos ahí, ¿verdad? Los cielos truenan, se van a cumplir. No sé si están escuchando ese trueno tan tremendo. Lo descrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Aunque en ocasiones no estemos viendo o pareciera que todo está contrario al cumplimiento de la palabra. Dios es un especialista en eso. Todo está en contra, ¿verdad? Todo va en contra, pero nosotros, cuando confiamos, cuando ponemos nuestra fe, ¿verdad? Es como los espías que subieron un día al pueblo, que los 2 espías que fueron a reconocer la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. 10 espías regresaron negativos, diciendo, no vamos a poder, ahí hay gigantes, está muy difícil, son pueblos guerreros, no vamos a poder vencerlos. Pero 2 llegaron con buenas noticias, diciendo, ¿cómo no? Claro que podemos. Sí vamos a poder contra ellos, porque Dios está con nosotros. Es como cuando el rey David, cuando David, que era un jovencito y fue y se enfrentó contra el gigante Goliat, pues tenía todas las de perder, pero por haber puesto su fe en el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, en Jehová su Dios, Dios le dio la victoria. Todo parecía en su contra, un muchachito sin ideas, no pudo ni ponerse la armadura del rey Saúl que le fue provista. No, pero puso su confianza en el Dios, en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel. Entonces, como dijimos al principio, pues el cumplimiento de las profecías tiene un orden predeterminado por Dios. ¿Quién pondrá en orden? Le dijo Dios a Isaías. ¿Quién pondrá en orden lo que viene? Pues aquí lo estamos poniendo en orden, conforme está revelado en su palabra, por lo que debemos conocerlas, ponerlas en su debido orden. Dice proclamarlas. ¿Quién las va a proclamar? ¿Quién las va a anunciar? Pues aquí las estamos anunciando como atalayas de Dios. A los creyentes en Cristo, a los hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, se nos ha sido dada el conocimiento de la verdad y de cómo anticipadamente conocemos el fin de la historia. Ya conocemos el fin, esto es lo hermoso de esta película que es la vida, ya conocemos el fin de la historia, ¿sí? Y aunque el mundo ahorita esté lleno de temor y de qué va a pasar y que si va a venir la tercera y si va a tronar esto o aquello, y si vienen hambres, guerras, pestes, qué sé yo, al mundo, pues nosotros sabemos cómo termina la historia y eso nos debe de dar confianza, esperanza, gozo, paz, seguridad y por supuesto nos debe de dar una mayor fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Termino con esta cita, dice así, 2 Corintios 1:20. Dice la palabra de Dios y con esto terminamos. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí, sí se cumplen, y en el amén, y en el así sea. Todas sus promesas. Creámosle a Dios todas sus promesas, recibámoslas, confiemos en ellas. Dios está con nosotros, Dios nos bendice. Aunque venga lo que venga al mundo, su palabra se va a cumplir. Por eso tenemos que estar de parte de lo bueno, de parte del lado de Dios, del lado de la iglesia, del lado de su pueblo, que seamos pueblo de Dios.
nación adquirida, pueblo santo. Amén. Y eso solamente se logra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Digamos así: Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias que tu palabra se cumple al 100%. Todas tus profecías, tus promesas descritas en tu palabra se van a cumplir tarde que temprano, como lo que estamos viendo el día de hoy. Pero vienen muchos cumplimientos. Viene también sobre el mundo, viene mucho sufrimiento, vienen cosas buenas, vienen cosas malas sobre el mundo, pero nosotros queremos estar del lado positivo, del lado bueno de la historia, que es estar contigo, de tu lado, de ser pueblo tuyo, nación santa, como dice la Escritura, pueblo adquirido por Dios, para recibir todas tus bendiciones. Gracias. Si no habíamos recibido a Jesús, hoy lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias porque tu palabra se cumple, se cumplirá al 100%. Gracias, Señor. Cielos, tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, te recibimos, Jesús, como Señor y Salvador. A ti sea la gloria y decimos: ven, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga y nos vemos el domingo y entre semana. Primeramente Dios. La paz de Cristo.